El texto comienza señalando los diferentes procesos y actividades en los que se enmarca la palabra cultura. Por ejemplo, se ve representada en la vida cotidiana, en las tradiciones artísticas, literarias, en la política y en el mercado. Por medio de estos campos se manifiesta simbólica y expresivamente, desbordando el marco de racionalidad productivo de lo económico y lo social. Se evidencia lo cultural en el campo profesional, artístico e intelectual. También se analiza como un producto que administra mediante las diversas agencias de coordinación de recursos, medios y agentes que hacen parte del mercado cultural. La palabra cultura maneja tres dimensiones: la antropológico-social, la ideológico-estética y la político-institucional. La cultura es tomada como el punto de partida que fija las identidades sociales y raciales, tales como patrimonio, tradiciones, folclore, etc. Todo este estudio se despliega en la exterioridad de lo social, atravesando también el campo de las teorías y de los estudios culturales, que se encarga de analizar su desplazamiento y transformaciones en el aspecto económico y sociocomunicativo, pero sobre todo en este capítulo académico y disciplinario. Uno de los aspectos más manejados del proyecto de los estudios culturales es el que en cierta parte se formula en los años 60 en Inglaterra, en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, con autores como Hogarth, Johnson y Williams, y se debe a que este proyecto revisó los cruces de las diferentes adaptaciones de lo cultural, desde las tensiones, desde lo simbólico y lo institucional, lo antropológico y lo literario, realizando una conciencia práctica de sus relaciones sociales. La recepción latinoamericana de los estudios culturales. Maneja los aspectos de la globalización económica, que consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales financiero, comercial y productivo. También la globalización comunicativa, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y que consigo trae variedad de redefiniciones sobre cómo América Latina se vive y se ve a sí misma, con su perteneciente identidad tradicional y sus representaciones socioculturales. Se ve notoriamente el cambio por medio del régimen capitalista que a diario transnacionaliza mercancías e información. Existe una diferencia entre lo local y lo global. Lo local se centra en los campos de formación intelectual y en sus dinámicas de pensamiento, y lo global va dirigido a la parte territorial, bien sea universitario o académico, donde estas dos divisiones animan a rediseñar los nuevos modelos de reorganización del conocimiento para analizar los cambios sociales y culturales en América Latina. Vemos también cómo el latinoamericanismo brinda el modelo globalizante de un discurso sobre América Latina que habitualmente excluye la singularidad constitutiva de los procesos de enunciación formulados desde América Latina, y es así como la heterogeneidad de lo local latinoamericano tiende a ser homogeneizada por el aparato de traducción académica del latinoamericanismo y de los estudios latinoamericanos. Surge de esta manera una resistencia crítica a lo globalizante y a la academia norteamericana y a sus saberes de exportación, que se encuentra presente en los estudios culturales, sobre todo en la teoría de Stuart Hall, que defiende la práctica coyuntural. Existen relaciones entre localidades geoculturales como Estados Unidos y América Latina, localizaciones institucionales, la academia norteamericana, el campo intelectual de la semiperiferia y las situaciones de discurso, hablar desde, sobre, cómo, etc.
donde no se considera una relación dada, natural y fija, sino una relación que se construye y asimismo es rearticulable. De esta manera, la discusión en torno a los estudios culturales ha renovado los términos de la reflexión latinoamericana en temas sobre teoría y crítica de la cultura. Los estudios culturales se caracterizaron por la voluntad de democratizar el conocimiento y de pluralizar las fronteras de la autoridad académica, cultura popular, mitos sociales, crítica feminista, grupos subalternos. La universidad moderna siempre ha querido levantar entre ella y la actualidad de su contexto la autonomía, como distancia categorial que separa lo académico de la contingencia social y política. Estados Unidos manifiesta su compromiso por las luchas de la sociedad civil mediante políticas de representación, lucha antidiscriminatoria. Grupo de identidad busca corregir la injusticia de sus marginaciones, exclusiones sociales, reinterpretando universitariamente los derechos de estos grupos, intervenir en los sistemas académicos de conocimiento para transformar sus reglas. Grupos de identidad minoritarias como latinos, chicanos, negros, feministas, homosexuales, entre otros. Producción de textos a la formulación monocorde de una condición del sujeto predeterminada. Demanda que reclasifica imágenes y marginalidades para su etiquetaje metropolitano en las subalternidades. Diferencia latinoamericana, función centro de la teoría metropolitana. Por un lado lo exalta, por otro lado lo domestica, sometiéndolo al control superior de lectura. Estados Unidos, por ejemplo, codifica el latinoamericanismo, línea de división y jerarquía entre teoría y práctica, razón y materia, conocimiento, realidad, discurso, experiencia, mediación e inmediatez. La crítica latinoamericana de los estudios culturales busca revertir esa economía del sentido operando formas de descentramiento epistémico que permitan a la singularidad y diferencialidad latinoamericana manifestarse teóricamente con fuerza heterogénea y desorganizada de un contrasistema que impida la clausura de su diferencia en una representación fija y controlada. Moreira, 1998. Las tensiones entre lo estético, lo literario y lo cultural. Los estudios culturales partieron del rechazo a la división jerárquica entre la cultura superior o letrada, bellas artes, y los subgéneros de la cultura popular. Contaminación de fronteras entre lo culto y lo popular, lo simbólico y lo cotidiano. Los estudios culturales sacaron la noción de texto del ámbito reservado y exclusivo de la literatura para extenderla a cualquier práctica social cuya articulación de imágenes verbales o no verbales resulta ser analizada en una teoría del discurso, borra la diferencia entre texto y discurso. La crisis de lo literario es síntoma de globalización más mediática que interpretan los estudios culturales como producciones de consumo masivo desechadas por paradigmas de cultura ilustrada y reivindicar para ellas nuevas formas de legitimidad crítica. Saberes tecnoacadémicos y pensamiento crítico. Los estudios culturales nacieron con la idea de mezclar la pluridisciplinariedad
combinaciones flexibles de saberes múltiples con la transculturalidad, apertura de las fronteras del conocimiento a problemáticas hasta ahora silenciadas por el paradigma monocultural de la razón occidental dominante, es decir, lo global central es lo dominante y lo local, lo periférico es lo subalterno. La transdisciplinariedad que los estudios culturales parecían exaltar críticamente como un feliz malestar de la clasificación fue redisciplinando su gesto de la antidisciplina. Barthes, 1987. La transfronterización del conocimiento que inicialmente proyectaban los estudios culturales se fue acomodando en una reposada suma de saberes pacíficamente integrados, una zona de conciliaciones prácticas entre saberes diferentes y complementarios, como la literatura, la sociología o la antropología, que buscan extender y diversificar su comprensión de lo social y de lo cultural, sin romper la lengua técnica y operativa del intercambio de mensajes capitalista. Los estudios culturales, las filosofías de deconstrucción, la teoría crítica, el neoensayismo y la crítica cultural se deslizan en la disciplina mediante escritura que analiza las articulaciones de poder de lo social y lo cultural sin dejar de lado las refracciones simbólico-cultural de la estética. Los estudios culturales y la crítica cultural podrían reducirse a simples máquinas de conocimiento y lectura sin afectar las interrelaciones entre sociedad, política y cultura. En Estados Unidos, la tensión entre intelectuales y sociedad ofrece mayor diversidad práctica de articulaciones profesionales, a diferencia de los investigadores de América Latina que combinan la pertenencia universitaria con el periodismo, la militancia política y social o la participación en organismos públicos, la cual posibilita relaciones más móviles entre campos del saber y de la acción, según García Canclini, dicho en 1996. Por último, el pensamiento crítico busca romper la clausura universitaria, al igual que la crítica intelectual, que se oponga tanto al realismo práctico del saber instrumentalizado de los expertos, como a diseminar sus significados de resistencia y oposición a la globalización neoliberal entre el proyecto académico de los estudios culturales y la crítica de la cultura.